Guajapanicuna, Sumachutacachun, Nojanchisua. Reciban el cordial saludo de la Dirección Desconcentrada de Cultura del Cusco, la Municipalidad Provincial del Cusco, que han tenido a bien de organizar el conversatorio La Urgencia, por decir nosotros, diversidad y racismo, en homenaje al destacado intelectual peruano Gonzalo Portocarrero. El día de hoy nos acompañan en la mesa destacados intelectuales especialistas en la temática de la diversidad cultural, en temas de inclusión, de eliminación del racismo, de la discriminación en nuestro país. Queremos saludar en primer término la presencia del doctor Víctor Vich, quien ha llegado de la capital de la República para estar en este importante evento. También saludamos la presencia de la señora Eliana Llosa, que está también como ponente junto con el doctor Víctor Vich, y más luego se nos une el también intelectual cusqueño Rosano Cal. También queremos saludar la presencia de la magíster Teresa Campos Chong, subdirectora de Interculturalidad de la Dirección Desconcentrada de Cultura del Cusco. Como no, también saludar a el licenciado Alfredo Herrera, gerente de Turismo, Cultura, Educación y Deporte de la Municipalidad Provincial del Cusco, y en su persona agradecer esta predisposición del gobierno local de aunar esfuerzos por hacer eventos de esta naturaleza que nos permiten reflexionar, discutir, dialogar sobre temas de gravitante interés, como es en este caso la diversidad cultural. Estamos en la Semana de la Diversidad Cultural y Lingüística desde el día de hoy hasta el 27 de mayo. También, antes de dar la palabra a nuestra distinguida mesa de honor, queremos indicarles que el local en el cual nos encontramos es un espacio libre de discriminación, en el cual se promueve el reconocimiento y respeto de todas las identidades y manifestaciones culturales. Por lo tanto, está prohibido todo acto, manifestación o expresión racista que pueda ofender o menoscabar la dignidad de las personas. Dicho esto, vamos a invitar para su saludo y sus palabras a la magíster Teresa Campos Chong, subdirectora de Interculturalidad, quien nos va a dar sus palabras de saludo en esta importante noche. Muchísimas gracias. En primer lugar, agradecer vuestra presencia, traer el saludo del director de la Dirección Desconcentrada de Cultura del Cusco, el arquitecto Freddy Escobar Samayoa, y a través de nosotros, de la Subdirección de Interculturalidad, juntarnos esta tarde, ya casi noche, de reflexionar y embebernos de la herencia y el legado y las reflexiones de Gonzalo Portocarrero. Agradecer nuevamente a Víctor, a Eliana, por supuesto, y en primer lugar al gerente y a través suyo a la Municipalidad Provincial del Cusco, que juntos con la Dirección Desconcentrada hemos tomado a bien impulsar esta semana de las lenguas originarias, de la diversidad y lenguas originarias. Hoy día estamos celebrando el Día Mundial de la Diversidad y de la, eliminación de la discriminación, tan vigente en nuestro país y mucho más vigente en nuestra región en estos días. Y vamos a impulsar una serie de actividades que pasan por la proyección de películas dirigidas a toda la familia, en especial a los jóvenes y niños, en el Teatro Municipal, en el Paraninfo Universitario. Vamos a tener también un concierto, ¿verdad?, de hip hop en quechua, también una intervención urbana el día sábado en la plazoleta Espinar, y vamos a culminar con otro conversatorio que esperemos también nos acompañen todos ustedes al respecto de las lenguas originarias del Perú.
Como sabemos, el 27 de mayo, día en que cierra esta semana, es el Día de las Lenguas Originarias del Perú. Tenemos 48 lenguas en el Perú, en el Cusco 8, 7 de las cuales son amazónicas. Entonces, eventos y espacios de este tipo, la Subdirección de Interculturalidad decide impulsarlos para propiciar la reflexión y nutrirnos también con sus propuestas, con sus intervenciones, las cuales son detalladamente tomadas en cuenta para nuestras actividades. Agradecer nuevamente vuestra presencia, invitarlos a resistir. Ya sé que el frío puede ahuyentarnos, sin embargo el calor humano nos va a mantener cerca en esta noche, y poder reflexionar con vuestras ideas y propuestas también a partir de las exposiciones de Víctor, de Eliana y de Rosamo. Muchísimas gracias por su presencia y un aplauso por favor para quienes nos visitan. Muchas gracias por sus expresiones a la magíster Teresa Campos, subdirectora de Interculturalidad de la Dirección Desconcentrada de Cultura. Seguidamente vamos a invitar cordialmente para su saludo también a el licenciado Alfredo Herrera, gerente de Turismo, Cultura, Educación y Deporte de la Municipalidad Provincial de Cusco. Muchas gracias, muy buenas tardes. Amigas y amigos, en primer lugar, darles la más cordial bienvenida a esta su casa de parte del doctor Víctor Boluarte Medina, alcalde de la Municipalidad Provincial de Cusco. Él encarga personalmente no solo brindar las facilidades para uso del espacio, sino que mucho más antes ha encargado el trabajar de manera conjunta con todas las instituciones de nuestra ciudad para fortalecer un tema que aparentemente se ha ido dejando de lado, que es el fortalecimiento de nuestra identidad. Y digo que ha sido aparentemente dejado a nuestro lado porque no hemos dejado de hacer cosas, ni las instituciones ni nosotros como personas, para fortalecer nuestra identidad. Lo que pasa es que hay algunas cosas en nuestra vida cotidiana, en nuestra sociedad, que las dejamos de ver, como que las invisibilizamos, ¿no? Y es tan cotidiano que efectivamente es tan nuestro que solo nos llama la atención cuando hay algo muy grande o muy especial. Esos encargos han hecho que la gerencia se pueda unir y trabajar de manera conjunta con otras instituciones. Y aquí reflexionaba y recordaba hace unos instantes que Gonzalo Portocarrero, dentro de sus lecciones, decía que lo más difícil de entender en una sociedad es el tema de igualdad, ¿no? Y Gonzalo Portocarrero, dentro de toda esa capacidad que tenía de discernir, terminaba llamándonos la atención para decir, tenemos que demostrar que somos iguales. O sea, no solo sentir que somos iguales, sino que hay que demostrar que somos iguales. Y yo esta tarde quería traer esa lección para ilustrar que, por ejemplo, las actividades de esta semana por la interculturalidad se está haciendo entre iguales, es decir, entre la Dirección Desconcentrada de Cultura y la Municipalidad Provincial del Cusco. Más allá de grados o niveles administrativos, somos instituciones iguales y convocamos a una sociedad que se siente igual entre sus miembros. Si ese tema podemos nosotros también descubrir en lo que estoy seguro nos trae Víctor Vic, a quien también hemos escuchado en alguna oportunidad en Lima, nos ayudaría mucho a que sociedades como la nuestra, en la que vivimos permanentemente en una situación de enfrentamiento o de desigualdad, podamos superar esos niveles. Igualmente estoy seguro que la doctora Eliana Llosa traerá una reflexión que nos permita no solo entender que somos iguales como individuos, sino que somos iguales porque traemos una carga cultural que se refleja en nuestra lengua que nos hace iguales. Por más que hablemos lenguas o idiomas distintos,
somos iguales porque tenemos el nivel de comunicarnos y tenemos el nivel de resolver problemas en común. La gerencia de Turismo, Cultura, Educación y Deportes en esta gestión ha ido proponiendo una serie de acciones y actividades que buscan que se refuerce este proceso intercultural a través del uso de nuestras lenguas. La ordenanza que dispone que se cante el himno al Cusco en quechua, por ejemplo, es un ejemplo de ello. Y ahí hay un riesgo, porque es muy probable que nos acostumbremos a cantar nuestro himno al Cusco en quechua y empecemos a hacerlo tan natural que lo dejamos de ver, ¿no? Eso es algo que tenemos que ir reforzando permanentemente con actividades como estas. Estamos convocando a un Festival Internacional de las Artes y producto de este festival se va a convocar a un evento literario en lenguas originarias para Cusco. Eso, por ejemplo, esperamos que contribuya a que podamos tener este nivel de igualdad en la oportunidad de expresarnos con nuestros propios idiomas, nuestros propios símbolos, nuestra propia cultura. Eso nos va a hacer cada vez más iguales y hará de nuestra sociedad, ojalá, una sociedad pareja, una sociedad en la que no podamos tener capacidad de discriminarnos ni de excluirnos unos a otros. Una vez más, la bienvenida al doctor Rick y a la doctora Llosa, agradecer la disposición de la Dirección Desconcentrada de Cultura a través de su dirección para que podamos realizar estas actividades, a ustedes por su presencia que van a enriquecer este evento y ojalá aplicar los conocimientos que recibamos de quienes han venido a visitarnos. Una vez más, muchas gracias por su presencia y por su participación. Sean bienvenidos. Muchas gracias, licenciado Alfredo Herrera, por sus expresiones en representación de la Municipalidad Provincial del Cusco. Queremos agradecer de esta forma tanto al licenciado Alfredo Herrera como también a la magistra Teresa Campos por haber participado de este pequeño acto protocolar de iniciar este conversatorio, y seguidamente vamos a invitar cordialmente a la señora Inés Fernández Vaca para que tenga bien de pasar por favor a la mesa y presentarnos a nuestros ponentes que el día de hoy van a compartir con nosotros toda esa experiencia, esos conocimientos, esas lecturas, esas miradas de este tema tan importante como es la diversidad cultural. Los recibimos con un fuerte aplauso, por favor, a ellos. También queremos expresar nuestro saludo a Rosano Calvo, que ya está con nosotros. Muchas gracias por estar. También un fuerte otro aplauso para Rosano, por favor, que va a estar como ponente el día de hoy. Ahora sí, le dejamos el uso de la palabra a Inés. Bueno, muy buenas noches. Muchísimas gracias a todos y todas por estar presentes el día de hoy en este conversatorio, en particular a Víctor Vich, Eliana Llosa, Rosano Calvo, que nos van a acompañar con sus reflexiones, motivaciones, testimonios sobre este tema. El conversatorio es la urgencia, por decir nosotros, toma prestado un título de uno de los libros de Gonzalo Portocarrero, que refleja bastante bien lo que queremos, ¿no? Mirar un poco las posibilidades, los límites, las propuestas de construcción de nosotros colectivos. Gonzalo Portocarrero, saben todos ustedes, es autor de sociología, uno de los investigadores más connotados de nuestro tiempo, escritor de varios libros, ensayos, etcétera, sobre diversos temas, que es una de las características de Gonzalo, es justamente su gran diversidad, textos de historia, de literatura, de reflexión política, de reflexión en torno al país, su pensamiento en torno a la construcción de nación. En particular, el día de hoy queremos destacar sus aportes en torno a esta mirada del país desde la diversidad cultural y sus aportes a visibilizar el problema de la discriminación y el racismo, que constituyen los males endémicos más duros y difíciles
que todavía seguimos arrastrando como sociedad. Gonzalo Portocarrero fue premiado en el 2015 con el Premio Nacional de Cultura y fue el premio a la creatividad, ¿no? Porque había diferentes premios, el premio a la creatividad y sobre todo por la variedad de temas que trabajó, la peculiaridad, creatividad en la metodología que utilizaba en sus investigaciones, pero yo diría sobre todo la creatividad en su sensibilidad tan particular que por lo menos personalmente siempre me llamó la atención, un olfato que va más allá de las metodologías de análisis. Yo creo que es una sensibilidad muy especial que confrontaba lo que decía con su vida personal con una transparencia que realmente no tienen muchos investigadores, ¿no? Por eso creemos que es justo este homenaje y traerlo ahora presente en este conversatorio. Los voy a presentar a todos para no ir cortando. En principio, presentar a Eliana Llosa. Eliana Llosa es socióloga también y enraizada en la sociedad cusqueña por casos de parentesco, digamos, de familia Llosa, es reconocida también en Cusco, pero sobre todo porque pasó muy buen tiempo de su vida también en esa ciudad, en tiempo en el que dirigió una experiencia muy simpática que fue la de los talleres de fotografía social Cajos. Escribió también un libro que hasta ahora se sigue recordando, de las picanterías cusqueñas, que sería bueno volverlo a recrear, y puede ser parte de una historia larga, pero que creo que la hacen vigente. Pero Eliana Llosa particularmente está acá con nosotros porque ella fue correctora de textos de varios de los libros, entiendo, de Gonzalo Portocarrero, aparte de que es amiga personal. Como correctora de textos, los correctores siempre tienen una cercanía muy, muy fuerte con los autores, en su pensamiento, en sus dudas, en todas sus reflexiones. Entonces creo que tendremos mucho que recibir de ella, tanto de la obra conocida, de los libros, pero también del testimonio de vida que nos deja Gonzalo Portocarrero. Está con nosotros Rosano Calvo, conocido por todos nosotros, docente, antropólogo de nuestra universidad, investigador, interesado en los temas de patrimonio cultural, pero también en todo este esfuerzo de construcción de imaginarios, mentalidades, que trabajó, por ejemplo, en torno al cusqueñismo y el arequipeñismo también, estos esfuerzos por construir identidades a veces difíciles, a veces controversiales, muchas veces identidades que quieren decir nosotros y que terminan a veces siendo excluyentes, en todo este esfuerzo regionalista, digamos, que va en torno a esto que decimos nosotros, la urgencia de decir nosotros, ¿no? Ese esfuerzo por decir nosotros. Realmente está con nosotros Víctor Ruiz, él es doctor en literatura latinoamericana, es investigador de IEP y también docente de la Universidad Católica, dos espacios compartido también con Gonzalo Portocarrero. La Universidad Católica fue, digamos, un espacio permanente en ambos casos de reflexión, autor también de varios libros que no vamos a enumerar ahora, porque las presentaciones son largas, obviamente de literatura, porque es su especialidad, de arte, de literatura, pero también de cultura política, de reflexión en torno al tema de violencia. Compartieron con Gonzalo Portocarrero esfuerzos comunes, por ejemplo, en varios eventos académicos, edición comunes de libros, y lo más importante también una amistad entrañable, aunque había diferencias de edades, había una gran amistad, entiendo yo, y entonces hay mucho de vida, de reflexión, pero también de sentimiento, que no se puede hablar de estos temas si no le ponemos corazón y sentimiento. Los temas de discriminación, los temas de diversidad, nos convocan subjetividades, no solamente razonamientos, sino sentimientos y sensibilidades. Víctor Ruiz decía en uno de sus artículos que hablaba justamente de Gonzalo Portocarrero, que era quizás algo que no muere. Yo diría, seguramente hay algo que no muere, y esto que no muere es aquello que nos permite hacer de Gonzalo hoy una figura y un pensamiento latente que lo volvemos a traer en nuestra memoria y que nos acompañará en la reflexión del día de hoy. Con eso quisiera dar la palabra. Vamos a iniciar por las presentaciones con Eliana Llosa. Tendríamos espacio como de 20, 25 minutos quizá para una primera reflexión. Habría unas 3 o 4 preguntas de público, comentarios, reflexiones,
y al final cerramos con una intervención final. Gracias Inés, gracias por la invitación que me permite estar en Cusco, que es donde yo viviría, seguiría viviendo, pero siempre hay cosas que a uno no le hace todo lo que quiere. Como dijo Inés, yo fui coautora de libros de Gonzalo durante los últimos 10 años. Yo he trabajado mucho en corrección de textos y en los últimos 10 años me he dedicado a eso. Y Gonzalo me hizo el honor y me dio de Lima cuando yo volví a Lima en el año 2010, me parece, de darme sus textos para revisarlos. No sé si en el caso de Gonzalo podríamos hablar de corregir textos, porque él escribía muy bien. Y él, una cosa que siempre decía es que él se esforzaba mucho para escribir. Él no escribía y decía, ya escribí esta lista y ahí queda, sino él escribía y reescribía y botaba muchos textos y lo volvía a hacer. Y entonces el trabajo para mí no era tan complicado y más bien muy gratificante y muy agradable. Yo conocí a Gonzalo el año 1981, de mucho tiempo, hace 40 años casi. Él fue profesor mío en la Universidad Católica. Yo quería mencionar esto porque Gonzalo era un profesor que se interesaba por alumnos, que nos invitaba a su casa, hacía reuniones, se interesaba saber en qué estábamos, de qué hablábamos, qué estudiábamos, qué nos interesaba, y nosotros también lo invitábamos a nuestras reuniones. Y yo ese elemento lo he visto en los siguientes 40 años en su manera de relacionarse no solo con los estudiantes, sino con muchas personas y con muchas situaciones. Gonzalo promovió varios grupos de reflexión, grupos que se mantuvieron durante mucho tiempo, que se reunían una vez por semana, una vez al mes, y discutían textos en un plano muy de participación de diversas disciplinas, de diversas edades, de diversos orígenes, y él de ahí sacaba mucho y daba mucho. Él hizo, junto con Víctor, si no me equivoco, la maestría de estudios culturales en la Católica, que un poco sintetizó ese interés que él tenía por juntar disciplinas diversas. Los estudios culturales suponen juntar ciencias sociales, humanidades, desde una perspectiva crítica, y creo que ese fue uno de los productos de Gonzalo que a él lo motivaron y del cual se sentía orgulloso, aparte de todos sus escritos. Desde la sociología, que fue su carrera inicial, Gonzalo estudió en San Marcos y también estudió letras en la Católica. Él buscó estudiar el Perú tomando otras disciplinas, como decía. Él inició sus trabajos, su producción intelectual, con temas un poco distantes de los que empezó a hacer después. Él trabajó en economía política, en un análisis político, y en un momento en que la sociología solo se ocupaba de la cuestión de la base, la estructura, la problemática urbana, rural o la política, él fue uno de los iniciadores de los estudios en cultura. Y fue tomando el estudio de historia, se interesó muchísimo por el psicoanálisis, hizo estudios de psicoanálisis, él se hizo a sí mismo un largo proceso de psicoanálisis, pensando en sí mismo, pero pensando en el psicoanálisis como herramienta de estudio también. Y él también entró a la literatura, al análisis literario para la sociología, no desde el análisis literario en sí, sino para el estudio social y el cine, la pintura. Su último interés en este último año era estudiar el cine. Él quería estudiar lo que él llamaba el cine regional, que es
toda la producción de cine que hay ahora en el Perú, que no es la que pasa por los circuitos comerciales, sino es la producción de cine que viene sobre todo de la Sierra Central, en Puno hay mucha producción que muestra un Perú muy diferente al que se muestra en el cine comercial, y que también se hace con recursos muy diferentes, con formaciones de los cineastas, de la gente que participa, muy diferentes, y él pensaba que ahí también había una producción cultural interesante y él quería sacar algo de ahí, pero desgraciadamente la vida no le dio para terminarlo. Yo quería presentar a continuación las ideas fuerza, que yo creo que son las que Gonzalo trabajó a lo largo de su vida, y para un pequeño PowerPoint donde están algunos textos que me parece que de alguna manera sintetizan su historia intelectual, no sé si se dice así, pero es cuando él empezó a hacer una creación más propia en los años 80, empezó con el estudio de textos de historia, de la forma de enseñanza de la historia en colegios, hizo una investigación muy larga y muy profunda con escolares en colegios de diferentes zonas del país. Y entonces lo que yo quería es hacer un juego entre las frases que están a continuación, que yo quisiera leer, espero que el tiempo sea propicio, y hacer un pequeño comentario después de cada una. Pasar por favor a la primera, este tema de la dominación total. Voy a leer el texto y después voy a hacer un comentario. Lo característico de la dominación total es la omnipresencia de una de las partes y la impotencia de la otra. Esta concentración del poder permite convertir al dominado en instrumento de la voluntad del dominador, en máquina de trabajo que explotar y en objeto en el que satisfacer los impulsos sexuales y agresivos. En un mundo marcado por la escasez y la violencia, el ser mujer, india, menor y abandonada o entregada por los padres es la peor de todas las posiciones sociales. Desde tan abajo, el mundo es ciertamente horrible. Sin embargo, el sufrimiento no destruye la esperanza, ni las humillaciones la dignidad, porque en algún momento despierta una voluntad de lucha y de solidaridad en vez del abatimiento y del mero ventajismo personal. Estas frases han sido tomadas de dos artículos suyos, uno se llama La dominación total y el otro Castigo sin culpa y culpa sin castigo. La dominación total es un artículo que Gonzalo escribió en base a un conjunto de testimonios que se llama Basta, que quizá ustedes conocen, son testimonios de trabajadoras del hogar que se publicaron, según me parece, en los años 70. Y este tema de las trabajadoras del hogar para él fue algo que yo creo que fue como una piedra de toque. Él lo dice en más de un texto, que él cuando era niño, él vivía en una posición muy acomodada, relajada, y en su ambiente familiar tenían trabajadores domésticos. Y él desde niño percibió la problemática, la distancia, la discriminación, la gran diferencia entre los patrones, los dueños y los subordinados, las empleadas. Y es esta idea del amo y el esclavo. Hay personas que se consideran amos y que se consideran jefes y que siempre están por arriba y los dueños de todo. Y personas que están por abajo, que es lo que se puede llamar como esclavo, que es la persona que está subordinada, pero que muchas veces siente que así es, que la realidad es así y que tiene que haber un amo por arriba. Pero la última frase, como si podemos ver, Gonzalo dice, el sufrimiento no destruye la esperanza, y me parece a mí que eso es muy importante en su manera de ver las cosas. ¿Podemos pasar a la segunda? La siguiente es la idea crítica. Y dice lo siguiente, la frase que he seleccionado. Para la mayoría de peruanos, la situación del país no ofrece margen alguno para la complacencia. La historia del Perú aparece dominada por el signo de la frustración y su narración es el relato de grandes injusticias, de episodios traumáticos y de esperanzas frustradas. Es la experiencia de fracasos reiterados la que constituye el trasfondo emocional de la idea crítica.
El Perú se considera un pueblo secularmente humillado y la primera tarea a la que debe responder una reflexión sobre su historia es explicar la acumulación de frustraciones que hoy en día se manifiesta en hechos tales como la debilidad de la integración social, la permanencia del abuso y la violencia, de la pobreza y el atraso. Y esta es una frase del libro El Perú desde la escuela, que es el libro que él publicó como resultado de su investigación sobre la enseñanza de la historia. La idea crítica es un concepto que ideó el propio Gonzalo, que tiene que ver con esta frase en concreto, con la forma de percepción de los profesores, entrevistados, sobre la historia peruana y la forma de enseñarla a sus alumnos. El problema de la frustración que viene desde Atahualpa, que se legitima en la colonia, donde los españoles, dice Gonzalo, animalizan a los indios, mientras los indios divinizan a los españoles. Entonces ahí hay una dinámica que no permite la igualdad, que permite la discriminación. El español es el jefe, el indio es el que debe obedecer. Gonzalo dice: los indios reciben castigos sin haber tenido culpa, los españoles sienten culpa pero no son castigados. Y ahí, perdón, me estoy confundiendo con el otro tema, como el anterior, pero tiene relación con el tema. Surge la violencia en medio, esta investigación se hace en los años 80, cuando ya estaban las acciones de Sendero Luminoso y de otros grupos violentos, y se mira hacia atrás la historia del Perú como una historia de fracasos. La derrota de Atahualpa, la derrota de Tupac Amaru, una independencia que hicieron militares de países vecinos, frustraciones en la democracia a lo largo del siglo XX reiteradas, y una idea del Perú que desde lo oficial se ve como un mestizaje que funciona y que está caminando y que lleva una igualdad en un sentido inadecuado. La idea de que ser igual es que todos hablemos igual, tengamos los mismos ideales, los mismos objetivos, pero esa idea oficial no era y no es lo que es el Perú actual. Gonzalo dice: los rasgos más saltantes de esta idea crítica son la idea de que hay una riqueza natural en el país. En ese momento, ahora ya no se habla de imperialismo, pero podemos hablar en otros términos de lo mismo, un imperialismo que saquea esos recursos, gobernantes que también solo ven su interés, el amor a lo nuestro que surge como enfrentación a la alienación, una idealización del imperio incaico. Hay una idea crítica, en algunos casos con idea de volver al imperio incaico, y todo esto se difunde a través de la enseñanza de la historia en los colegios por parte de los maestros. El siguiente tema es el de... ¿Podemos pasar al siguiente, por favor, de los fantasmas y las sombras coloniales? La primera cita dice: hacia 1958 circula por primera vez. Gonzalo está escribiendo en 1993 y está hablando de 30, 40 años atrás. Hacia 1958 circula por primera vez la idea de que Lima podría ser invadida por los pobladores de las barriadas. En esa época, el crecimiento de las barriadas era acelerado y la clase media comenzaba a tomar conciencia, con una mezcla de temor y repulsión, de que el Perú era un país pobre y subdesarrollado, y de que además las barriadas eran fenómenos llamados a extenderse. Lo que hay de característico en esta idea y su periódica conversión en rumor es que su plausibilidad se basa en una mala conciencia, en
la sensación de ilegitimidad de las diferencias sociales y también en la creencia de que los pobres son capaces de procesar colectivamente sus frustraciones. La otra frase dice, que es posterior, es muy posterior, 20 años después, es otro tema, pero tiene que ver con esos fantasmas coloniales que subsisten hasta hoy. La asociación entre el color blanco de la piel, la prosperidad económica y la felicidad familiar es el fundamento de la utopía del blanqueamiento como proyecto transgeneracional de mejora de la raza, un deseo que permanece en el imaginario postcolonial. La utopía del blanqueamiento significa la colonización del imaginario de indios y mestizos. Es una promesa de reconocimiento que alienta una estrategia basada en el esfuerzo y la perseverancia. Se trata de una invitación que abre un horizonte democrático de igualación social. Son dos problemáticas muy diferentes, pero que son parte de un conjunto de problemas que Gonzalo llamaba como los fantasmas coloniales, las sombras coloniales, todas estas características y rasgos culturales nuestros que vienen de la colonia, que no son anteriores y tampoco posteriores, sino que surgen en la colonia, de los miedos en la primera frase de las clases medias, de que eso no sé si subsiste en gente de Lima, pero había el miedo de que la gente, por sus carencias, la gente muy pobre iba simplemente a bajar de los cerros, así se entendía, para tomar las casas de la gente pudiente. Y ese era un temor activo, real. Y el otro es la idea del blanqueamiento, ¿no? Eso hasta ahora lo oímos, decir, sí, pues se está blanqueando la familia, ¿no? O sea, alguien que se casa con alguien que es un poco más blanco, estamos mejorando, ¿no? O sea, es una manera de ver las cosas completamente desencajar respecto a lo que es buscar una sociedad de iguales, pero que es algo que se mantiene y que viene de la colonia, en la cual había casi estadísticamente se medían las personas cuánto tenían de blanco, de indio, de negro, de qué sé yo, y según eso qué nivel ocupaban en la sociedad. Y sabemos que en nuestra sociedad sigue existiendo una forma de ver las diferencias y de encontrar jerarquías en la cuestión racial. Un siguiente tema, si podemos pasar a la siguiente diapositiva, es el del goce criollo, que es un tema que Gonzalo desarrolló mucho a partir de sus estudios de psicoanálisis. Yo lo he puesto como goce criollo, resistencia y transgresión. La palabra criollo está cargada de ambivalencias, pues tan pronto significa algo apreciado y querido como algo extraño e irrepudiable. En efecto, lo criollo se asocia con la alegría, el ingenio y el humor. No obstante, es también sinónimo de lo repudiable, de lo abyecto, aquello que debe ser rechazado si uno quiere pasar por persona seria y respetada. La transgresión implica la creación de una complicidad, de una comunidad que la aprueba y que goza con ella. La transgresión es también una resistencia a la mentira y la injusticia. Siempre y cuando no se convierte en sistemática, la transgresión prudente es un camino a una individualización reflexiva que implica no convertir a la ley en un fetiche. La única manera de impedir que la búsqueda de goce se desboque y nos domine es el sujetarse a la ley, a una ley que encarna una sabiduría que nos limita, que teniendo el equilibrio como referente, nos advierte de las consecuencias fatales de tentar el goce desmedido. Este tema del goce criollo era un tema controversial, diría yo, para Gonzalo. Gonzalo veía que en lo criollo hay lo que vemos en la primera frase, la alegría, el ingenio, el humor, todo eso que decimos, ¿no? Hay ese sentido criollo positivo, y al mismo tiempo el sentido negativo de que el criollo es el que hace lo que quiere y puede hacer maldades y puede saltar sobre los otros y entonces un poco eso controversial que él encontraba
sin embargo, lo afirmaba este goce en el sentido, entiendo yo, psicoanalítico, que es algo que yo desconozco mayormente, en el sentido de que uno tiene que sentir goce respecto a lo que hace, pero un goce que no transgreda el espacio del otro, que no dañe. Y el problema de partida en el Perú, si entiendo bien lo que quería decir, es que nuestras leyes, nuestras normas, nuestra institucionalidad está pensada un poco fuera de nuestra realidad. Entonces, nosotros siempre pensamos que transgredir la ley es algo que es natural hacer. Y eso sabemos, y por más que ahora estamos en gran lucha contra la corrupción, si miramos en el detalle pequeño de lo que hacemos cada día, hay un goce en transgredir, porque esas reglas, esas leyes no se ajustan a formas de convivencia que deberían ser para todos. Entonces Gonzalo decía, ese goce criollo es positivo, pero llega siempre a límites que son negativos. Entonces es un tema creo que queda un poco para pensar. Podemos pasar al siguiente. Razones de sangre. Razones de sangre es el título de uno de sus libros, que es uno de los que publicó en su reflexión para entender el fenómeno del Sendero Luminoso, de la gente que participó en el Sendero Luminoso. Dice Gonzalo: he tratado de razonar la violencia política desde la premisa de que ella no es un comportamiento instintivo o una conducta refleja, sino que surge cuando los impulsos agresivos de las personas, potenciados por las frustraciones que se derivan de la pobreza y la injusticia, son reunidos y moldeados por ideologías y organizaciones que argumentan que la violencia es la única posibilidad de cambio efectivo. Aparece cuando se divulga la idea de que la actuación del odio es la única forma de trascender lo indeseable. Se puede encarnar entonces en las personas convocadas un convencimiento absoluto sobre la fertilidad de la violencia, es decir, se genera lo que también podría llamarse una razón de sangre, en el sentido de una persuasión que compromete, enardece y moviliza. Entonces lo que nos dice acá Gonzalo es que la violencia no es instintiva, no es algo natural que surge porque simplemente hay personas que están desbocadas, sino que está generada por frustraciones, por injusticia, por discriminación, por los temas que convocan la diversidad que hoy día estamos celebrando. Es una movilización que surge, que se entiende como la única posibilidad de cambio. Gonzalo hizo este libro de Razones de Sangre, donde trató de entender la violencia política, y hizo otro libro que fue muy controversial, y que tuvo una respuesta desde integrantes del Sendero Luminoso muy fuerte, que se llama Profetas del Odio, donde él hace su propio análisis de la vida, de los comportamientos del propio Abimael Guzmán. Pero yo creo que esta frase que tomé de ese primer libro sintetiza un poco lo que él pensaba, y vamos a ver después cómo él dice que hay otra salida. Tengo tres frases más. Una es la que ha sido tomada para este evento. Yo diría que fue el último libro de Gonzalo, digamos, producto de su trabajo intelectual, de su investigación directa como intelectual, aunque hay otro posterior. Pero yo creo que sintetiza esa frase. Gonzalo, para los títulos de su libro, era muy imaginativo. Yo soy un desastre para títulos. Él me decía, ¿cómo le ponemos este libro? Porque él además hacía la cosa muy compartida. Y yo nunca sabía nada. De pronto me decía, ya sé.
y venía con estas frases como la urgencia por decir nosotros, o como el otro Desde lejos lo cercano, que es su real libro último, que él decía, a mí me aparecen las frases y de verdad él hace Oído del silencio, que es un libro anterior. He tomado dos frases de la urgencia por decir nosotros del libro que dicen así: la idea nacional impulsa la igualdad. Nadie tiene que reclamarse como más o sentirse como menos, pues todos tenemos los mismos derechos. Un Estado sin nación no puede ser democrático, como lo atestigua en forma contundente la historia peruana. En el Perú, el racismo y el orden colonial continúan marcando la vida cotidiana, pese a la legalidad, pese a la legalidad republicana y la consagración formal del principio de igualdad de derechos. Entonces, el sentimiento de conciudadanía que lleva a respetar al otro como una persona que tiene los mismos derechos que yo es aún muy débil. La solidaridad y la fraternidad son también actitudes que no están incorporadas en la conciencia de los peruanos. Esta situación es el caldo de cultivo de la transgresión sistemática de la ley que caracteriza a nuestra vida colectiva. Esta investigación, y aquí está un poco lo que les decía, esta investigación se enraiza en mi propia vida. Casi está de más decir que yo también comparto la urgencia por decir nosotros. Desde niño me estremeció la desigualdad y la injusticia sobre las que se construye la vida cotidiana. Habiendo nacido en el lado de los favorecidos, desde siempre me turbaron los privilegios. Rechacé algunos y he convivido con otros. En todo caso, mi vida ha sido de esfuerzo, y lo mejor de ella ha estado dedicado a tratar de investigar nuestra realidad. Yo creo que ahí hay poco que comentar, que es, o sea, lo que él dice, ¿no? Esta urgencia no es de otros, ¿no? O sea, era suya propia. Él consideraba que había avances en nosotros, pero todavía no suficientes, pero su idea, fuerza general iba por ahí. Y quería tener dos temas más. Un tema tiene que ver con el tema del género, que a mí me parece que es completamente pertinente en relación a la diversidad y la democracia en nuestro país. Y era un tema que a él le preocupó desde muy temprano. Es lo que él llamaba, mejor dicho, él escribió uno de sus, no últimos, pero un artículo que él publicó el año pasado en El Comercio. Yo les recomiendo como propaganda. Él escribió durante muchos años una columna cada 2 semanas en el diario El Comercio. Eso está en la página web del Comercio. Son los artículos que se publicaron en su último libro, pero si ustedes entran a Gonzalo Portocarrero del Comercio, los van a encontrar. Y este texto es de uno, el primero es del año 2000, es anterior, y el segundo es de uno de esas columnas. Una crítica al machismo tiene que partir de identificar sus sinrazones, demostrar lo infundado y arbitrario de su descripción de la realidad, de señalar su papel de legitimación de la dominación y el abuso. En efecto, el machismo supone que la violencia es innata y que la vida es una jungla donde la capacidad de imponerse mediante la fuerza es la virtud suprema de la que depende tanto el valor de la persona como la posibilidad de realizar sus deseos y lograr su bienestar. Eso es del año 2000, y del año 2018 es la siguiente. Y ahí hay su espíritu positivo. En los recientes meses, la aceleración de lo líquido ha hecho retroceder significativamente la mentalidad patriarcal. Se trata de una tendencia mundial que atraviesa sociedades, culturas y religiones. La crítica feminista no está dispuesta a transar por menos que una igualación de oportunidades para todas las formas de ser mujer u hombre. La proliferación de acontecimientos que muestran la podredumbre del sistema patriarcal está cambiando los términos del debate. Hoy, por ejemplo, y a diferencia de hace unos pocos años, resulta difícil defender una frase como "con mis hijos no te metas". Se está produciendo un cambio con el que las mujeres y hombres de buena voluntad
no podríamos dejar de identificarnos y estar más de acuerdo en su realización. Esta es una de las razones que alientan un optimismo para los próximos años. Finalmente, si podemos saltar el tema del optimismo y para leer una última frase. Él habla del encanto del bien. Gonzalo se preguntaba mucho siempre sobre el mal y el bien. Tiene varios textos queriendo entender qué es el mal y qué es el bien y cómo se manifiestan y si las personas actúan en función al mal y al bien o a qué, y era para él algo muy importante pensar que el bien estaba ganando, digamos, la batalla. Para que sea posible la vida humana, el bien, el amor y la alegría ha de superar al mal. Pero últimamente lo más atractivo y excitante se vincula al mal, a lo transgresivo. Sucede que es cada vez menos convincente la idea del bien como sacrificio con que combatimos nuestra naturaleza pecaminosa. En realidad, el encanto del bien puede más que la fuerza del mal. Solo así se explica que la humanidad siga viva. En la vida cotidiana, el bien no está respaldado por grandes ideologías. Es algo que se hace sin razón. Como dice Basil Grossman, un escritor, la bondad particular de un individuo hacia otro es una bondad sin testigos, pequeña. Podríamos denominarla bondad sin sentido. El amor ciego y mudo es el sentido del hombre, y que es el amor sin el sentimiento que acompaña el despertar de la alegría. Y yo creo que esta idea de que la bondad particular de un individuo hacia otro es una bondad sin testigos, pequeña, es algo que Gonzalo trataba de practicar. Era una persona que hacía muchas cosas pequeñas para que todo vaya mejor en su alrededor, en la gente que conocía, en la gente más lejana, en fin. Hasta ahí llego. Muchas gracias por haberme escuchado. Voy a agradecer la cordial invitación a este conversatorio en un día evocativo, especialmente que se alinea, creo, con las ideas del destacado sociólogo peruano, sociólogo Carrero. Aquí hemos escuchado muchas de sus citas y se ha hecho presente muchas de sus ideas en esa misma perspectiva, ¿no? Y especialmente, como decía, en esta fecha del 1 de mayo se conmemora, por decir, bueno, se conmemora este Día de la Diversidad Cultural, ¿no? Bueno, y el título de este conversatorio efectivamente también destaca, creo, adecuadamente las ideas, bueno, de Gonzalo, por lo que casi es un título colocado por él mismo, ¿no? En el sentido que son aspectos que ha tratado centralmente. En mi caso, me gustaría participar, bueno, desde el punto de vista de una lectura que también se ha derivado de estos incentivos que el destacado sociólogo, por su vasta producción, digamos, llenaba, creo, las bibliotecas y los centros de estudios. No he tenido la suerte de tener su hábitat, pero sí tuve ocasionalmente, y fortuitamente casi, de escuchar en algunas ocasiones su participación. Efectivamente, creo que comenzó con un gran interés sobre un tema y creo que esa ha sido la constante de sus búsquedas, o por lo menos digo, el camino en el que
ha ido encontrando formas creativas, como ha manifestado Diana, muy bien, cómo abordar problemas tan complejos en nuestro país, pero de dimensiones que estaban relacionadas a profundas problemáticas del desarrollo nacional, como es, por ejemplo, la superestructura, ¿no? Una dimensión casi no valorada, no valorada por las ideas políticas fuerza que se van imponiendo como modas, y ciertamente pues en la década del 70, 80 nadie pensaría que la cultura, a excepción de que hay una disciplina de la antropología que efectivamente centra y ha ido colocando muchos temas culturales, especialmente culturales en sentido amplio, pero en el caso de Gonzalo ha retomado esta idea de la cultura. Mucho se relaciona a las ideas estructurales, ¿no? También porque la cultura efectivamente tiene una dimensión espiritual. Yo recordaba, cuando veo a Eliana, de que la primera vez que lo conocí fue en un curso que dictó en el Centro Bartolomé, creo que por la década del 80 también, llegó muy joven y la vi como participando en un curso de introducción a la cultura de Gonzalo, que dictó. Recuerdo haberla visto muy jovencita, estudiante, sigue siendo joven, pero sí, estudiante, en ese curso de introducción a la cultura dictó, ¿no? Y así parece que bueno, tenía este interés, y efectivamente a lo largo de sus publicaciones podemos ver que ha ido manteniendo, bueno, como ha dicho también Diana, integrando perspectivas. Creo que es una última etapa en la que no solamente después de haber trabajado en algunos talleres, ¿no?, como el Tempo, esos talleres de estudio de la mentalidad popular, hasta la maestría de estudios culturales que dirige también acá su amigo, colega, el doctor Vic, ¿no? Estudios culturales, que nos muestra que efectivamente claramente el doctor Gonzalo ya ha integrado perspectivas adicionales, no solamente a la antropología con un sentido etnográfico, sino más bien relacionando el reflujo de la dinámica del poder, ¿no?, que es más o menos el campo en el que los estudios culturales relacionan el estudio de la cultura, ¿no?, en esa relación problemática. Entonces, eso en primer lugar, que había que destacar esa entrada que hace a los estudios culturales, y claro, dentro de esta vasta producción, de manera central, ciertamente es el tema cultural.